avanzando algunas cositas. Todo esto lo vamos a revisar cuando veamos escritura de artículos, ¿no? ¿Por qué crees tú, Omar, que la Facultad de Medicina no escriben artículos? Bueno, ellos dicen que escriben por montón. Ego es lo primero que yo analizo en ellos, porque entonces, se lo digo porque entonces si ella está escribiendo un artículo no hay apoyo, no hay unión, por decir que vamos a escribir un artículo entre cuatro, que cada uno aporte algo, sino que tienen como una especie de que quiero ser primero en que publique algo. Al final no terminan publicándolo, ¿verdad? Y bueno, la situación, se han de llevar por la situación país y no se dedican solamente a una sola cosa. ¿Cuál es la situación del país con publicación? Bueno, se quejan pues que si el sueldo, que si no voy, que si esto, que si aquello, que si las clases, que si... y no hay interés por la investigación. Y ha bajado muchísimo. Ya de verdad, cuando no estábamos en la situación país, tampoco publicamos. Bueno, se lo digo porque en la parte forense he tratado de explicarle que tenemos que publicar cosas y no decir cosas, y esto no es desde que estoy aquí, desde hace mucho tiempo atrás, y no lo he logrado. ¿Qué dices tú, Sofía? Yo también creo que falta como de orientación hacia la gente que quiere publicar, porque hay que seguir ciertas pautas, mandar los manuscritos siguiendo ciertas normas, y pues la gente no sabe, tampoco les enseñan cómo. Desinterés total. Yo, si yo te dijera a ti, vamos a hacer un taller de escritura científica, y entonces tú lo diriges, tú participarías en el Congreso de Neurocirugía, vamos a hacer un taller, y el doctor Joyce va a hablar, va a ser el que dirige el taller de escritura. ¿Tú escribirías? ¿Tú darías el curso? Mira, realmente no me siento capacitado para... ¿Por qué? Porque simplemente nunca he hecho yo una publicación, y si yo no lo he hecho con... Eso se llama honestidad. Eso se llama honestidad. Yo veo en cantidad de congresos médicos, me refiero a los médicos porque los biólogos teóricamente, deberían publicar más. Y no lo hacen, muchos no lo hacen. Pero uno ve talleres de cardiología. Ahorita voy a una cuestión, una forma. Va a haber un taller de cómo escribir un artículo científico, porque nosotros debemos publicar y esto, toda esa parafernalia. Y buscar los nombres de las personas no publicaron nunca nada. ¿Cómo puede una persona que nunca ha publicado, lo que dice Joyce, dirigir? ¿Cómo que tú me digas a mí, enséñame a manejar y yo no sé manejar? ¿Cómo te voy a dar yo no? ¿Cómo puedo? Entonces hay una parte de honestidad ahí, sobre todo en el gremio médico, y uno lo ve una y otra vez. Oye, ¿qué te cuesta? Vale, hay médicos que publican muchísimo. Dile, oye, denos un taller, usted que ha escrito artículos. Pero me busco a gente que la gente se presta para eso, ¿no? Yo ayer les pasé esto. Bélgica, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, que ha variado mucho, porque ahora depende si se paga la publicación, si no se paga. Entonces, depende de la calidad del manuscrito y de la investigación, y que no podemos llevarnos solamente porque esté en PubMed. O sea que si está en PubMed, pero ahí lo que dice es, si está en PubMed, quiere decir que independientemente de la calidad, que esa revista, que debemos seguir esa revista. ¿Qué es PubMed? Bueno, una página donde por algunos lineamientos se entran solamente algunas como revistas que están indexadas, que tienen árbitros, que tienen ciertas pautas para que están indexadas. Es un buscador realmente, no solamente indexado, ahí entra cualquier artículo no
un filtro al 100%. Porque yo incluso puedo ahorita publicar algo y mandarlo allá y así no esté aceptado, publicado, indexado en alguna revista científica, ya lo pueden tener. ¿Tú estás de acuerdo, María? ¿Qué iba a decir? Pero no todas entran en PubMed, no todas las publicaciones. O sea, hay algunas, ellos tienen sus criterios para aceptar unas u otras. ¿Qué dices tú, María? Yo creo que es una base de datos general donde están publicaciones generales. Ahí entra todo. Ahí entra todo. Lo único es que debe ser una revista, que debe tener una cierta continuidad, debe tener unos registros y códigos que se exigen, pero entra todo. Uno no lo manda, ¿No? que uno no lo manda. No, la revista. La revista, sí, ellos son los que hacen como la búsqueda, pues, y se quedan con... Pues entra todo. Ajá. Y si no están ahí, ¿qué quiere decir? Que no son de calidad, pero igual No. hay cierta información que uno busca y es sencilla, pues. Es como no es tan rebuscada esa información. O sea, no es algo que... Vamos a poner claro. Vamos a poner claro esto, porque esto es uno de los errores fundamentales que hay y es motivo que para el que no sabe de esto y evalúa esto, dice, la revista donde publicó ella está en PubMed. Está indexada. No está indexada. No está indexada. Eso es como un Excel que está lleno de datos y listo. O sea, lo que hace básicamente es facilitarte un poco la vida, por decir una búsqueda. En vez de buscar en esta revista, uno va a una biblioteca. Una base de datos. Muchísimas ¿Qué? publicaciones, microscopía y research. Ahí no salen las publicaciones de microscopía. Entonces, dense cuenta. Eso no nos enseña. Bélgica acaba de decir algo. Una revista, Microscopic Research, no sale. Si no sale, es porque es una revista local. Es una revista que no ha salido de la localidad. No tiene los códigos de registro en revistas. Esto es una base de datos pública, la más importante del mundo. Base de datos. Base de datos. ¿Y qué aparece ahí? Todas las revistas que llegan a la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos, que es la más grande del mundo. Entonces, Gaceta Médica de Caracas, que es la Academia Nacional de Medicina, no está. Yo tengo 500 artículos ahí. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso quiere decir que esa revista no tiene ninguna trascendencia más que la local. Bueno, pero mi revista está en Latindex, mi publicación. ¿Y qué es Latindex? ¿Ven? Entonces, si a nosotros no nos enseñan eso, nosotros nos creemos que yo tengo 50 publicaciones en la Gaceta Médica de Caracas, por tanto he publicado muchísimo. No existe. Duélale a quien le duela. Y a veces uno recibe esta noticia. Imagínense, usted es un académico de la Academia Nacional de Medicina que dice que tiene 100 publicaciones y le dice que no existe. ¿Saben lo que es decirle eso a una persona de 70, 80 años de edad? Pero también es porque en la universidad no enseña. Yo creo que todos... En ninguna, ni en biología, ni en medicina,
Yo creo que ni en química, porque uno dice publicamos, pero tú no sabes realmente dónde publicaste. Y tú te la creíste, ¿no? ¿Hasta que qué? Hasta que llega una evaluación. A una evaluación y alguien te dice, ¿sabe qué? La revista esa no existe. Pero ahí sale otra cosa, que es lo que estamos conversando. Primero que no significa que sea calidad, pero lo otro es verdad. Si no está en PubMed no existe. Entonces una base de datos tan buena, base de datos, que José Cardier acaba de decir que están curando en la unidad de terapia celular con CAR T-cells cáncer. Lo dijo, yo lo oí. Coño, si lo dijo él y está en el libro, eso es verdad. Y es el doctor Cardiel. Métete, agarra el teléfono, esos son 5 segundos. José Cardiel, CAR T-cell, no sale. Mentiroso. Ese tipo nos mintió. O tú le entendiste mal. Él estaba hablando de CAR T-cells en cáncer. Él no dijo que había publicado. Eso toma 5 segundos. Toma 3 segundos. Y entonces nosotros destapamos eso. Aquí, Hay revisiones que no son de calidad, o sea, que son muy cortas, que no tienen, sino es como el resumen de otra y aparece ahí. no me estás entendiendo. El hecho de que aparezca no quiere decir algo que voy a hablar ahora. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que es una base de datos. Yo encuentro una revisión de una hoja. Allá tú, si hasta ahí llegaste, tú que eres la que estás consultando eso. Allá tú. ¿Qué criterios necesitas para aparecer ahí? Ya vamos a hablar de eso. Esto, yo me voy a salir de esto, quería captar la atención como cuando uno da clase, captar la atención. Yo les digo, miren, yo esto se lo enseño a la gente en tercer año de medicina. Será el único. El único. Porque gran parte de los profesores la desconocen. Yo publiqué en la revista de la Facultad de Medicina, por cierto, nosotros publicamos un artículo en diciembre. Nos pidieron, pero yo sé que es una colaboración local. La revista de la Facultad de Medicina no está. ¿Por qué no está? Por una serie de criterios, en algún momento debe haber estado. La única que creo que está en la acta científica, ¿no? No, la de Maracay. La de Maracay, bueno, ¿se llama acta científica? No se llama acta científica. No, Se no. llama, que ahí se publicó lo de anti-A y anti-B de Pepe. Hay dos de Venezuela en el área biomédica. Una es una de zoología veterinaria del Zulia y otra es investigación clínica del Zulia. Que no sé si todavía No sé si todavía he encontrado está. nada. no sé si está todavía indexado. El resto de revistas de Venezuela no están indexadas. Una persona que una vez, zona alta de la Facultad de Medicina, de Biología, de Ciencias de acá de la Central, ya con un rango muy alto, que metía como prueba de que su proyecto había sido un éxito porque tenía publicaciones en la revista de la Facultad de Biología, la Facultad de Ciencias que tenía que ver con Biología, y le dijimos que no. Hoy yo facilito, estoy en la Academia Nacional de Medicina y Público, en la Academia Nacional de Medicina. ¿Sí? Por eso les digo, yo en el campo médico siempre lo digo, si tú no quieres publicar, tú puedes ser un buen neurocirujano y no publicar, claro que sí, eres un tipo que estudia, eres un tipo que eres buen neurocirujano y no te interesa publicar. Eso no quiere decir nada, pero si tú estás en una facultad, en una universidad donde se hace investigación, es obligatorio. Y si tú estás en un posgrado universitario, es obligatorio que tú publiques.
Pero ¿cómo vas a publicar si yo no sé cómo publicar? Si yo que soy tu tutor no sé cómo publicar. Yo no sé dónde estoy publicando. ¿Bien? Esto duele cuando uno lo pone. Duele. Les digo, duele a la gente que está ahí sentada. ¡Wow! Unos dicen primero, ¿qué es PubMed? Déjenme ir a buscar. No sale mi nombre, no existo. Claro que existo. Yo he publicado. Bueno, pues estamos hablando en otro rango. ¿Cuál es el rango? Ese es el rango de indexación. El resto, que si está en Latindex, que si está en PubMed, que si está en ni sé qué, tú tienes que entrar a tu universidad, a la biblioteca. Sí. Vamos a ver si buscamos, porque es bueno. Yo tengo años que no lo hago ahora con Scholar Google, porque esta base de datos cuesta como 5 millones de dólares o más, entre 5 y 10 millones de dólares. Esto era lo que era antes el Science Citation Index, y ahora se llama así, lo compró una empresa hace años. Y entonces ahí sí se exige una serie de criterios para publicar. No si eres bueno o eres malo, sino que tú tienes que tener continuidad de unos 10 años. Creo que son 5 o 10 años de continuidad. Si tú paras un número, te sacaron. Y pasa un tiempo hasta que vuelvas. Se refiere a la revista. A la revista. Okay. Entonces, por eso, Acta Científica en algún momento estuvo, ¡pum!, paró afuera. ¿Sí? Entonces, cuando uno está revisando proyectos internacionales, o uno está revisando un artículo, vamos a revisar el artículo de Omar, y él se está autocitando, y pone una serie de revistas ahí. Yo revisor digo, estas revistas son raras, yo no las he oído. Yo me meto, bueno, si me meto aquí y no está, te voy a mandar a sacar la referencia. Sí, te voy a decir que eso es referencia de calidad. Pero si sales aquí, pero yo no desconozco la revista, me meto en esta base de datos. Como nosotros no la tenemos, ¿qué manera hay que buscarla? Pongo tu revista en Google y me meto en la página de la revista y ahí me dice dónde está indexada. Y me dice que está en Latindex, está en el... No, tu revista no está. ¿Sí? Y esa es la que me da el índice de impacto. Sí, pero todos dan índice de impacto, claro, porque si yo tengo una revista, yo me genero un índice de impacto. El índice de impacto está dado por el número de citaciones que se dan para un número, para la revista correspondiente en ese mes o por todo el año. Entonces, ¿cuáles son las revistas más citadas del mundo? Nature, New England, Science, JAMA, Lancet, y así van. Entonces hay las altísimas, nosotros nunca hemos publicado ahí. O sea, las vamos a llamar las extraterrestres, las muy buenas, las buenas y las de mediano impacto. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando la gente publica en revistas buenas o muy buenas, tienes garantizado un grano. Estamos hablando de $500,000 y más. Si tú publicas en Cell, si tú publicas en Nature, ya prácticamente el que lee el artículo dice, esto está pesado, aquí viene una idea fuerte. ¿Sí? Entonces, si a nosotros no nos enseñan eso, entonces después decimos, yo he escrito 5 grants afuera internacionalmente y me lo han rechazado todo. Claro, porque no tienen ni una sola publicación. O claro, porque tus publicaciones no están indexadas. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar, pero lo que nosotros hacemos es que como no tenemos esto, buscamos la base de datos de Google que en algún momento se va a llevar por delante a esto. Porque ya mucha gente ha dejado de pagar a nivel mundial, nosotros por las razones de bloqueo, todas estas cosas.
ha dejado de pagar. ¿Por qué? Oye, pues tú no puedes pagar 5 o 10 millones de dólares para esto. Esto no solamente tiene revistas, sino patentes. Uno se mete y ve las patentes dónde están, cómo están. Entonces, uno busca en Google, en el Google Scholar, esa información. Si tienes conocimiento, tú sabes. Entonces uno puede buscar en Google Scholar, dame las revistas de medicina, de dermatología, y sale. Y se parece mucho a esto. Y va en camino cada vez más. Yo espero que lo haga, porque Google es abierto y no necesitamos esto. ¿Sí? Pero lo que nosotros hacemos es, vamos a publicar en Cell Tissue. Oye, invertámonos si está indexada en Journal Citation Report, qué impacto tiene, 2, 3. Vamos a lanzar el artículo. Pues ya tiene uno una revista ya predefinida y uno dice, vamos a lanzar esto a blog, que ya uno sabe que el impacto está sobre 12. ¿Sí? O algún día uno dice, vamos a lanzar esto a New England, que uno sabe, tiene un impacto de 50, 40. Eso ya es otro mundo. ¿Sí? Eso equivale más o menos a que si yo publico no es así, pero más o menos uno puede interpretarlo. Si yo publico en New England y tú publicas en una revista que tiene impacto 1, yo publicar es como publicar 50 veces lo que tú estás publicando. Entonces uno quiere siempre saber dónde quiere publicar, pero uno dice, vamos a publicar en New England. ¿Cuál es el basamento para publicar en New England? Tú tienes que estar seguro de tu conocimiento porque te van a patear. ¿Sí? No te vas a lanzar porque yo quiero lanzar, no, tú tienes que saber ser modesto con lo que tú estás presentando. Lo dejo hasta ahí, pero vean, hoy descubrimos esto que es importantísimo. ¿Está bien? Por ejemplo, Luis me pasó a mí un artículo de una revista de cirugía. Lo voy a llamar Open Access. No está aquí. Claro, eso no quiere decir que no lo lea, porque a lo mejor la metodología tuvo algo bueno. O porque a veces la gente no se arriesga. Nos da tanto miedo tratar de publicar que no se arriesga. Ese es otro de las razones. La primera razón es que, ¿cómo vamos a publicar si no nos enseñan a publicar? ¿Cómo vamos a publicar si los tutores no publican? ¿Verdad? Y la segunda es un temor. Porque yo una vez lancé un artículo y me insultaron. Me dijeron que eso no servía para nada. Si son gringos, los referees, y uno no los elige. Ay, te va a poner bravo. Pero te digo la verdad, sí. Acéptala, ya es un patán. Si hubiera sido un inglés, te dice lo mismo, pero políticamente. Pero te digo lo mismo. Te digo lo mismo. No, eso pasa porque yo me llamo José Eduardo. Oye, no seas tan mediocre. Eso no tiene nada que ver. Los referees no están viendo que si es chino, o que si es árabe, o que si el trabajo es bueno. ¿Sí? Pero a veces tú ves una publicación, bueno, mejor no sigamos porque en otro momento veo unas fotos y unas cosas que tú dices, oye, yo no sabía aquí? esta historia, pero en la persona del ciclo de Krebs le rechazaron el artículo en el año 40 en Nature y le dijeron que se buscara otra revista. Ya a los años se ganó el premio Nobel de Medicina. Entonces hay gente que se agarra de eso. Espérate, tampoco es que son todos los casos del mundo, ¿no? Ok, vamos a avanzar que tengo. Nosotros habíamos hablado de la matriz extracelular, proteínas, carbohidratos. Carbohidratos vienen a ser todo lo que son los proteoglicanos. Eso es una maraña, y en esa maraña están las células agarradas. Siempre tener eso en mente, porque cada vez que ustedes vean que están con una biopsia, que están en el frasco de cultivo,
que están en un organoide, le pusieron una enzima, lo que quieren hacer es romper eso, ¿sí? Para que se liberen las células. Y entender que en esa maraña, como ustedes pueden ver, si esta es la célula, esta es la membrana, en esa nosotros tenemos el citoplasma, vean cómo están los polisacáridos, vean cómo están las fibras de colágeno, integrinas, así está nuestro cuerpo. ¿Sí? Así es la cosa. ¿Sí? Ya cuando uno quiere diseñar un organoide, por ejemplo, tienes que pensar en este imagen. ¿Sí? Tienes que pensar en esa imagen. Ok. Y eso es más complejo porque ustedes pueden ver dónde están todas las células. ¿Sí? Ahí ustedes tienen mastocitos, tienen macrófagos, tienen fibras nerviosas y cruzadas por colágeno, cruzadas por carbohidratos. Esa es la imagen que nosotros debemos tener. Entonces ya ustedes saben que la mejor funcionalidad de una célula está dada si ustedes hacen algo así. ¿Está claro? Ok. Mi amiga Génesis. ¿Por qué te ríes? Génesis, ¿cuál crees tú que es el ideal para inducir regeneración en medicina regenerativa? ¿Qué elementos tú le pondrías a ese algo? ¿Un organoide? ¿Unas células en un scaffold? ¿Cuál sería el ideal en torno al soporte, a las células, a lo que va a pasar en el organismo? Para que induzca regeneración. Regeneración. El medio de soporte que debería usar. Todo. Dime un elemento para que haya regeneración en un ser humano. Tú quieres inducir regeneración, no reparación. Que exista inmunomodulación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, para que no haya respuesta inflamatoria. Muy bien, un elemento. Respuesta inflamatoria cero o controlada. ¿Por qué? Porque es que son varias células que actúan, por lo menos lo de los macrófagos, de M1, M2, todo eso hay que inhibirlo para que se dé la regeneración. O sea, ¿Por qué? ¿Cuál evidencia tienes tú para decir eso? Por la acción de esas células, porque hay unas que inducen reparación y otras que lo que hacen es un efecto. ¿Tú tienes alguna evidencia biológica donde si eliminas o no tienes inflamación, tienes regeneración? Tendría que buscar. En efecto, ¿no? Muy bien, mi amigo, eso es. En eso es lo que nos estamos basando. ¿Sí? En los invertebrados, en organismos vertebrados inferiores. Ellos hacen regeneración, ¿por qué? Porque su respuesta inmunitaria casi ni existe. Esa es la evidencia que me dice a mí, y más lo que yo veo en el humano, yo digo, eso es lo que yo debería tratar de hacer. Sofía, ¿qué otro más? Mira, ya tenemos control de la parte inflamatoria. Una matriz similar a la que tienen esos invertebrados que tenga ácido hialurónico. ¿Y por qué ácido hialurónico y no colágeno? Porque cuando hay aumento de colágeno, la matriz se vuelve como fibrosa y no permite que las células entonces proliferen y reparen el tejido. O sea, si tú controlas la inflamación, tú vas a controlar también el medio ambiente. Lo importante es la matriz. ¿Qué otra? Un factor antigénico, ¿Por qué? porque estamos hablando de regeneración, ¿no?
digamos, aumentar la población local para... Porque si no hay angiogénesis no hay regeneración. Si no hay angiogénesis no hay regeneración. Y entonces, esto es, en esta clase lo que vamos a hacer es meter conceptos. Ya nosotros habíamos visto eso, ¿no? La diferencia, esa es la evidencia biológica. ¿Sí? Y eso está claro. ¿Sí? ¿Y por qué será eso? Bueno, es parte de la evolución, una parte genética, pero nosotros tenemos esos genes, ojo, nosotros tenemos esos genes. Lo que pasa es que unos están apagados y otros están prendidos y nosotros. Bueno, y si los prendemos, sí, hay gente que está trabajando en eso, pero siempre piensen que si la naturaleza los apagó, por algo. ¿Sí? O a consecuencia de algo. O a consecuencia de algo, ¿verdad? Entonces, ese patrón de regeneración está dado por células madre endógenas. ¿Sí? Yo debo tener células madre en piel con una capacidad pluripotencial, que no son las mismas pluripotenciales del embrión. ¿Sí? Pero ¿por qué tienen que ser también en médula ósea o en cualquier lado? Porque esas células o salieron antes de la gastrulación o salieron después de la gastrulación y se dirigieron hacia el lado. Y esas células son las que van a tener la capacidad de autorrenovarse y salir. Son frecuentes esas células, son rarísimas, ¿sí? Porque el cuerpo aprendió a que lo que debe tener son células multipotentes. La célula pluripotente de tejido tiene que ser algo, pero muy bien regulado. Y los nichos que nosotros habíamos hablado. Entonces ustedes ven todo lo que uno trata de hacer, y cuando uno piensa en medicina regenerativa, es tratar de restablecer la función. Si no la puedes, que en general no se restablece en muchos tejidos, se forma una cicatriz. Entonces eso ya es reparación. ¿Está claro? Pero a veces los cirujanos, lo que yo les decía, en rodillas, dicen, a mí no me importa si ahí se hace un tejido fibrocartílago. No me importa. ¿Por qué? Yo lo que quiero es tapar ese hueco. Yo quiero tapar ese defecto con algo biológico. Claro, pero si tú le dices a un cardiólogo, yo quiero reparar eso en corazón, te va a decir ni de broma, porque una cicatriz en corazón es otra cosa, ¿sí? O en cerebro, es otra cosa. Entonces uno tiene que sopesar todo eso, y eso es lo que uno trata de hacer. Y afortunadamente tenemos unas células que tienen la capacidad de inducir, de regular la respuesta inflamatoria y al mismo tiempo disminuir la cicatrización. ¿Cuáles son esas células? Los M2, los macrófagos. ¿Cuáles son esas células? Yo voy a hablar con Kareli. Los macromanos mesenquimales. Oye, yo que había dicho las clases de Kareli fueron buenísimas, ¿no? ¡Mesenquimales! Sí, el macrófago lo que te va a hacer es regular la sistema, pero ya vamos a tocar un poquito la célula mesenquimal. Entonces, ustedes ven cómo lo habíamos visto, qué células o cuáles son los procesos biológicos que ocurren para reparar o regenerar una herida, ¿no? Ya esto lo habíamos visto. Estas son las células y estos son los factores. Y uno tiene que tener pendiente esto, porque no en todos los órganos es lo mismo. Tenemos como modelo a seguir al blastema. O sea que tenemos que saber qué es el blastema. Sofía. El blastema es una formación en la parte amputada, la región amputada del invertebrado, en el cual se acumulan las células madre y células maduras también. Ayudan a diferenciarse para formar nuevamente el tejido siguiendo la estructura que tenía en un principio. La misma estructura con las mismas funciones. ¿Sí?
Y eso se ve en feto, y eso se ve en vertebrados inferiores. Entonces uno dice, lo que deberíamos es estudiar la cicatrización en feto. Pero no es en feto de 7 meses. Entonces uno tendría que irse en ratón a fetos muy tempranos, porque ya habíamos visto esa figura de que lo perdemos. ¿Sí? Nosotros perdemos. Pero ese es el ideal. ¿Cómo yo hago para que exista un proceso regenerativo y no reparativo? ¿Sí? Una quemadura, que el paciente queda así. Reparó, oye, pero tiene una cicatriz aquí brutal. ¿Sí? Y hay que hacer cirugía plástica para tratar de llevar esto acá. Los procesos, acuérdense que estos procesos ocurren durante el proceso reparativo y regenerativo nuestro aquí, el proceso de diferenciación, el proceso de transdiferenciación, el proceso de reprogramación, o sea que nosotros no digamos no existe, claro que existe. El punto es que la célula que fue para allá, la célula que se transdiferenció o la célula que se desdiferenció, esa célula va a hacerlo progenitor y se acabó esa célula o la célula vuelve a su estado original. ¿Sí? Y vean lo complejo que ha sido cada vez la biología ha avanzado más y más mientras nos despedazamos pensando la naturaleza lo hizo fácil. Esta célula debe ser un linfocito B. Pero si las cosas se ponen difíciles, que se haga un macrófago. Pero si las cosas se ponen difíciles, que se haga un fibroblasto. Y yo lo regulo, el sistema lo regula. ¿Sí? Algo que uno pensaba que no podía ocurrir. ¿Sí? Los procesos. Esto es lo que nosotros ya vimos, ¿verdad? El proceso de la formación del blastema, donde, acuérdense, la parte de los nervios que son los que van a ser de guía, el proceso de migración, la gran diferencia es que ahí hay ya células madre paradas, que lo que van a hacer es migrar hacia el riñón, y van también a migrar células con capacidad proliferativa, y las células madre que están ahí tienen memoria embrional. Y saben que tienen que hacer 5 dedos, y saben que tienen que hacer esto, y saben que tienen que hacer el otro. ¿Tenemos estas células nosotros? Yo sí creo. Yo sí creo que nosotros las tenemos en algunas partes del cuerpo. En cambio, mientras vean cómo se da el proceso de migración, aquí yo para reparar esta herida tengo que llevar una célula por circulación. Las células tienen que salir al espacio intercelular, extravascular, y ahí las células harán lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, o inducir formación de cicatriz y hacer la parte de regeneración. Vean que biológicamente no tienen nada que ver. Y eso, cuando uno ve la regeneración en la yema de los dedos, que no toque el lecho unguial, entonces uno ve que hay el proceso regenerativo, aunque la arquitectura se pierde, pero yo regenero. ¿Sí? En cambio, cuando yo tengo una lesión en piel y esa lesión, dependiendo del grado de profundidad y de extensión, entonces me puede llevar a un proceso de cicatrización, que sería esto con esto y esto con esto. ¿Sí? Ok. Las células, ya hemos visto que tiene que haber un proceso de células que existen allí, las células endógenas, tiene que haber la activación de ciertos genes que no estaban prendidos y fenómenos de reprogramación. Eso ya lo sabemos. Hasta aquí ya pegamos lo que era la parte de regeneración y reparación. Pero volvemos al proceso complejo que es la inflamación. En términos generales, si yo tengo un trauma o tengo una bacteria, eso va a activar una serie de células. Si nosotros, por ejemplo, seguimos por aquí a la célula, al mastocito,
que libera este conjunto de moléculas que ya nosotros las vimos, las cuales pueden activar directamente el neutrófilo. Acuérdense que el neutrófilo y el macrófago son las células que uno en un momento las quiere, pero en un momento no quiere. ¿Por qué? Porque bueno, ellos tienen toda la capacidad para hacer todos los procesos de generación de radicales libres, citocinas, o estas moléculas que se generaron por esta vía activan linfocitos y entonces pasamos a otra etapa. Vean que todo es comunicación entre células. Entonces uno dice, yo, por ejemplo, ustedes veían en el trabajo de Alejandro en regeneración de cartílago, era la prostaglandina E2, la que en ese medio controlaba el proceso de regeneración, porque la prostaglandina E2 está comprometida en procesos inflamatorios. ¿Sí? Entonces no es que yo inhibo los radicales libres, no, el proceso inflamatorio es todo esto que está aquí con todas las células que vamos a ir viendo. Nosotros tenemos células con capacidad de respuesta en la inflamación aguda, crónica, y tenemos células paradas en los tejidos. ¿Sí? Estas son las células que a nosotros van a participar en el proceso regulatorio dependiendo del agente externo que esté produciendo la lesión. ¿Está claro? Entonces ustedes ven de este lado yo tengo mastocitos, fibroblastos, macrófagos, células presentadoras de antígenos. De este lado yo tengo estas células que están circulando como dando la vuelta, policías dando la vuelta. ¿Sí? Si esas células y con todo el componente de matriz extracelular, nosotros cuando vemos en términos generales, por ejemplo, los leucocitos, vamos a tomar un neutrófilo, tenemos toda esta cantidad de receptores que van a captar la señal externa para producir lo que tienen que producir, prostaglandinas, radicales libres, citoquinas, para inducir todos estos procesos biológicos. ¿Está claro? Cualquiera de estos receptores que yo tengo aquí, que ya hemos hablado de receptores lo suficiente, al captar el ligando, puede desencadenar toda esa respuesta inflamatoria. ¿Está claro? Y saber que esos leucocitos, como les había dicho, están circulando. Si hay un proceso de activación endotelial, por eso uno tiene que saber un poquito también de endotelio, porque en el proceso inflamatorio la activación endotelial juega un rol fundamental. ¿Sí? Porque al activarse el endotelio se expresan más moléculas de adhesión y entonces el ambiente se hace pegajoso. Y al hacerse pegajoso, entonces esas células se van activando, se van adhiriendo más fuerte y migran de manera transendotelial, intercelular, interendotelia, la célula, o transendotelial también directamente, y entonces ya tenemos para aquí la célula inflamatoria. Con toda la expresión de moléculas de adhesión que habíamos visto. Eso en términos generales, esto es importante porque hay veces que uno conoce de esto, uno quiere administrar las células para inducir una regeneración, pasarlas por vena. Tú tienes que saber de esto. Y tienes que saber que hay gran vasculatura, mediana vasculatura y microvasculatura. ¿Sí? Si tú no sabes de esto, tú estás inyectando células que se están quedando taponadas en algún lugar. ¿Está claro? Si tú no sabes de esto y hay un proceso inflamatorio, todo lo que tú estás administrando se está quedando pegado por todo el endotelio que vaya a ir pasando. Y entonces ustedes ven cómo los linfocitos se unen al endotelio por estas moléculas de adhesión o integrinas o selectinas o los leucocitos también. Lo interesante de esto es, siempre lo llevo, lo mismo hace la célula tumoral. Claro que no usa las mismas moléculas, pero son moléculas que tienen nuestro organismo. ¿Sí? Esto, no sé quién habló de esto, no sé si fue quién. Yo hablé. Olga. Sí, todos hemos Olga hablado fue un la que poquito habló, de y entonces es importante saber, sobre todo cuando uno implanta la célula.
No es lo mismo que yo implante a que yo las pase por vena o a que yo las inyecte. Las voy a inyectar por músculo. ¿Sí? Entonces tú tienes que saber cómo es la biología de eso. Porque estás inyectando por músculo y eso se quedó ahí. ¿Sí? O estás inyectando por vena y el 90% se quedó en pulmón. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que esto fundamentalmente, este es el clásico macrófago y lo que se trata es que ese macrófago hacer que se convierta en un macrófago tipo 2 antiinflamatorio. De eso es lo que se trata. ¿Sí? Por ahí hay gente, vi un trabajo hace poco de gente que está, me cuesta pensar, pero estaba en una, creo que era en Cela, el artículo, inyectando macrófagos, que ellos hacen tipo M2 y lo usan para trasplante. Antes de hacer un trasplante administran los M2 y para bajar los efectos inflamatorios de rechazo. El campo que a ustedes más les gusta, ¿sí? La inmunología, y que tiene que gustarles, ojo. Una cosa es que yo no le agrade a ustedes ni nada de eso, pero otra cosa es que ustedes tienen que saber inmunología. Yo siempre he dicho, para saber medicina regenerativa hay que saber inmunología. ¿Sí? Y ustedes han visto, después de todo lo que nosotros hemos hablado. Y aquí ustedes ven todos los tipos de que nosotros tenemos, pero el que nos interesa es este. Porque parece que el T regulador puede tener, promover respuesta o bloquear respuesta. Cáncer, bloquear respuesta. Sí, bloquear respuesta. Él no quiere que los linfocitos ataquen al tumor porque lo están viendo como algo propio. ¿Sí? Inflamación, bloquear respuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aumentar los T reguladores. Pero esto es fácil decirlo en la parte teórica. Lo complejo es allá abajo, en un proceso de eso, ¿no? Y entonces, los T reguladores lo que hacen es, por un lado, bloquear el proceso de tipo inflamatorio, o por otro lado, bloquear lo que es la presentación antigénica cuando no hay activación del linfocito T. ¿Sí? Entonces, eso es importante para el control que nosotros tenemos en todos los órganos. ¿Está bien? Y aquí caímos en nuestro capítulo, que ya no voy a entrar mucho más del tema, pero si nosotros entendemos lo que es la inflamación, entonces nosotros entendemos, wow, tenemos una célula que tiene la capacidad de regular la inflamación, la capacidad de inducir angiogénesis, la capacidad de regular el proceso fibrótico, la capacidad de atraer células que migren acá. Eso lo hace una célula. Y para más, la célula no es rechazada. Esa es la célula que nosotros debemos usar. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de que en medicina regenerativa son las células más usadas en el mundo, a nivel experimental. ¿Sí? Y cuando ustedes ven un estado tan catastrófico como es la enfermedad injerto contra huésped, ¿tú te acuerdas que era la enfermedad injerto contra huésped? Es cuando los linfocitos del injerto atacan a las células de la persona que recibe el tejido. ¿Sí? Los linfocitos T, para que ustedes vean, los linfocitos T del donante atacan. Y atacan tanto a células normales como, en el caso de cáncer, a células tumorales. A mí me conviene que ataquen a las células tumorales, pero yo no quiero que ataquen a las células normales. Entonces ahora imagínense ustedes un ataque al hígado, al riñón, al corazón, a la piel. Es un estado catastrófico. Entonces,
si yo tengo esta posibilidad de controlar esto y controlar lo que sería la respuesta inmunitaria, bueno, por algo lo autorizaron. ¿Sí? Esa es la razón de administrar esas células de esa manera y es lo importante para nosotros. Esto es el modelo que nosotros usamos de implante. Se me va a salir el argentino. Yo no he visto mejor modelo que explique o que haga esto en una publicación. ¿Por qué? Porque vean, esto es in vitro. Estas son perlas, microperlas de colágeno que uno compra. Las células se adhieren inmediatamente porque es colágeno. Y en términos de 24 horas ya ellas se adhieren, emiten su prolongación y en términos, no sé, 48 o 72 horas ven esta maraña que son células que establecen contacto tratando de hacer tejido. ¿Sí? ¿Quién le sirvió de soporte? Esto. Este fue el soporte, la estructura que se llama. No hay mejor scaffold que este, el que tenga colágeno. Digan los de hidroxiapatita lo que digan los de poliuretano lo que digan, esto es lo más fisiológico. Porque además, nuestro organismo tiene colagenasa para en un momento dado degradarlas. ¿Sí? Y ahí quedan las células. Si yo tengo las células aquí, estas células producen factores. Es decir, envían señales a células que están por aquí, normales del receptor, para que migren y hagan lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y tenemos la unidad biológica que son las células. Eso es el ideal de un soporte. Y para más, esta malla que está aquí, nosotros la metemos en un coágulo de fibrina, que es en un coágulo de plasma, que es una maraña, es una colmena, y ahí metemos la célula. O sea que la célula está totalmente protegida. Tan protegida está la célula que en el caso nuestro, nosotros cuando vamos a quirófano en Yaracuy, en Mérida, en Maracaibo, tenemos tubos donde están los coágulos, se sacan, se colocan. Tenemos uno que va de prueba, que se saca, se vuelve a introducir, se tapa y se trae. Todo eso a temperatura ambiente. Lo traemos acá, sacamos el coágulo y lo ponemos en un frasquito. ¿Para qué? Para ver si las células son funcionales. Y entonces uno ve cómo las células se van saliendo del coágulo, van proliferando, van migrando y mantienen su capacidad de diferenciación. Quiere decir que ese soporte es células. Y esos son los tipos de soporte que nosotros usamos para, y pensamos usar para cosas como esta, ¿no? Esto es una enfermedad catastrófica, un infarto de miocardio del tamaño de esto y vean la cicatriz que tiene este infarto, este corazón. Si ustedes tienen casi un 25%, por ahí un 20% de una cicatriz, entonces el músculo hace esto, se va contrayendo así. Se va forzando y a la larga este corazón se dilata y a la larga se hace insuficiente y a la larga trasplante con ese paciente. Eso hay que entender. Yo siempre digo que a mí detestaba la histología. Pues no tengo ojos ni mi cerebro nació para, lo tuve que aprender. Pues si yo no aprendo esto, yo no puedo hacer medicina regenerativa. Entonces yo tengo que entender el día posinfarto, cómo está la matriz, la infiltración de células, la angiogénesis y la formación de cicatriz, colágeno. Ese es el órgano que queremos regenerar, no reparar. Él se reparó,
Esto es reparación, una reparación que yo no quería. Yo quiero regenerar. Yo quiero regenerar y eso debe estar claro. Imagínate tú un cerebro así. ¿Tú quieres reparar? No, el cerebro se reparó. El cerebro se reparó. ¿Sí? Entonces, este es si esto fuera hueso, se saca esto y ya los ortopedistas ponemos la célula y los ortopedistas saben qué es lo que tienen que hacer. Pega para acá con un tornillo y jala para acá y jala para allá. Ellos saben, pero algo en un corazón. Entonces el punto es, si yo no tengo para hacerle un trasplante, ¿cómo yo puedo salir de esto y que se regenere? Cortando tejido. Eso lo hizo un médico brasileño hace muchos años. No está preso porque está en Brasil y porque era millonario. Por eso es que no está preso. Pero dense cuenta, él hizo algo interesante. Si este era el corazón del paciente chagásico, él cortaba y suturaba. Y los pacientes vivían 24 horas. Y los pacientes vivían una semana. Y después, por supuesto que se morían. Y él decía, no sé, cogieron para la célula porque era en medio de la selva brasilera que montó un cardiotorácico que montó, llegó de Canadá y montó. Esa historia está en Discovery, creo que. No sé, los tipos cogen allá adentro y más nunca uno los ve. No se quieren. Pero biológicamente, por supuesto que todo el mundo dijo en ese momento, salieron editoriales en New England diciendo que ese tipo debería estar preso. Eso fue lo que hicieron los nazis. ¿Sí? Pero ya, más allá de eso, tú te sientes y tú dices, y el paciente vivió una semana. Le cortaron esto y vivió una semana. Wow, eso es increíble que eso haya pasado. Entonces tú te metes a estudiar eso. ¿Tú lo vas a hacer? No, porque completes la fisiología, pero te da un dato. Entonces tú dices, ¿y si le ponemos encima? Bueno, tú puedes hacer la tormenta de idea que tú quieras, pero tú tienes que salir de esto. Ese es el punto. ¿Verdad? Entonces, bueno, hay gente que dice, como yo no puedo recuperar esto, yo puedo hacer medicina regenerativa. Yo creo que les puse si no metas en Instagram me lo leen, una banda de cardiomiocitos, prácticamente una banda, parches se suturan y eso se integra al tejido y se contrae igual. Wow, pero yo le estoy dando 4% más de fracción de eyección. Eso es importantísimo en un paciente que no puede ni peinarse. ¿Sí? Entonces, vean las diferencias que hay, si esto fuera hueso, si esto es corazón o si es cerebro. Y bueno, cuando uno ve daños como este, vean, cuando tú tienes un infarto, mira lo que pierdes. Y eso no se regenera. Y hay otra pregunta biológica. Y no se regenera, pero allá hay progenitores de cardiomiocitos. ¿Por qué no regeneran? Bien, otra pregunta biológica que está ahí. Entonces, en el caso del miocardio, uno tiene que ponerse a estudiar, revisar la fisiología de nuevo y ver qué es lo que se necesita para la regeneración. Si yo perdí células musculares, tengo que remuscularizar. Si yo necesito angiogénesis, tengo que revascularizar. Si yo tengo un exceso de tejido conectivo, yo tengo que ver de qué manera yo puedo o salir o trabajar con esa. ¿Sí? Y que las células que yo ponga sobrevivan, porque nada hago inyectando y las células no sobreviven. Entonces, bueno, estas son cuestiones que se plantean cuando uno va a discutir esto con cardiólogos. Y es interesante porque la mayor parte de cardiólogos o cardiovasculares con los cuales uno discute estos protocolos, ellos ven todo esto y se quedan así, pero dicen,
dicen no dicen nada. Dame la célula y la ponemos. Oye, yo lo que necesito es que tú me des fisiología, pues tú eres el que sabe fisiología, yo no, de todo esto, ¿no? Una preguntita, cuando dice prevención de la remodelación, ¿por qué? Para que sea como más funcional, debería ser para... Es que si remodelan el corazón, hace una cicatriz. Entonces, creo, No, esa es una de las cuestiones, que tú quieres que haya un remodelamiento, pero que sea semejante a la arquitectura del órgano. Tú no quieres una remodelación del órgano en la cual tienes un disparate de arquitectura. Y eso aplica tanto ahí como en piel, como en cualquier otro tejido. Tú no quieres que eso se te vaya hacia un proceso de fibrosis no controlado. Eso es lo que exista, pero que sea controlado. Claro. porque o si no pierde la capacidad Funcional. no